Bienvenidos, estimados auditores de Radio Fira, auditores fieles al 89.7 y a la aplicación Seno Radio, que nos permite escuchar Radio Fira en cualquier lugar del mundo. Cada día aumentan los programas de Radio Fira, cada día suman en calidad y en audiencia. Quillota se está transformando en adicta a nuestra radio. Tenemos harta retroalimentación de nuestro radio escucha. Qué interesante es que en nuestra radio surjan programas vinculados con determinados tipos de música, que surjan programas con determinadas temáticas que permitan a la comunidad de Quillota ampliar su bagaje cultural, su capital cultural, y así podamos tener una sociedad súper instruida. Y una de las cosas que teníamos pendiente era tener una conversación el día del libro en torno a la narrativa gráfica y al mundo del cómics. Para ello nos ha visitado hoy día don Felipe Benavides. Ha estado en un café literario usted hace muy poquito, hace algunos minutos. Vengo saliendo de un café literario con los chicos, muy entretenido. Tuvimos ahí delegaciones de distintos cursos, estudiantes que querían conocer del tema. Ya el año pasado tuvieron una charla sobre el multiverso. Y ahora, mira, viene a complementar tu intervención. Y yo dije, tenemos a Felipe, va a ser un café literario, tiene un amplio bagaje en el mundo de la narrativa visual. Voy a invitar a un gran coleccionista de cómics. Voy a invitar a la Biblia del cómics en Chile. Y dije, Jorge Saavedra Jorquera, exalumno de nuestro colegio, de amplio conocimiento en este, usted le llama el noveno arte, ¿no? El noveno arte, obvio. El noveno arte. Entonces, qué bueno tener una conversación donde podamos ir descubriendo la magia que tiene este formato. Yo creo que hay, no sé si hay alguna musa que esté inspirando el mundo del cómic. Ahí me pierdo. Muchas. ¿Sí? Muchas, sí. Recuerde la línea editorial de la radio, señor Saavedra. Señor, me lo recuerda todos los días todos los días sábados a las 6 de la tarde y todos los días miércoles en Estructuras Metálicas. Nuestro programa insignia. Oiga, Felipe, yo creo que es interesante que la comunidad sepa quién eres. ¿Cómo ha sido tu trayectoria en este mundo de la creación en el que ya llevas toda una trayectoria? Conocerte, tú nos contabas ahora que huiste de Santiago. Entonces, ¿dónde estás? ¿En qué estás hoy día? ¿Trabajaste en algún momento en Plop? Conversábamos en Bambalina. ¿Cuál ha sido tu bagaje para llegar hasta acá y contarnos de esas historias? Bueno, en primer lugar, papá y mamá se conocieron, Héctor y María se enamoraron, y de ahí, de esa chispa de amor, nací yo, hace muchos años atrás. Trabajé, hice talleres en Plop, colaboramos más que trabajar con ellos. Ellos tenían una infraestructura en la casa Plop donde uno podía hacer talleres en Santiago, y ahí estuve haciendo un par de años yo talleres bien entretenidos, y de los cuales salieron buenos alumnos que aún tengo contacto. De hecho, de uno de esos talleres pero ahí estuvo Eduardo Cortés, el creador de Fiu, de la mascota de los Panamericanos. Él estuvo en un taller conmigo. Su talento no tiene nada que ver conmigo. Yo le enseñé a contar historias nuevas, pero él es diseñador gráfico. Una pequeña anécdota de las cosas que pasaron en los talleres. Arranqué de Santiago porque la metrópoli se lo come a uno y yo quería algo más relajado. Mi señora es de Calera, entonces decidimos venirnos a Calera hace 11 años. Estamos acá y mis amigos todavía de Santiago me preguntan ¿cuándo vuelvo? Yo le digo ojalá nunca. La metrópoli y todas, bueno, ¿cuánta historia ha dado Metrópolis, ¿no? Estos pasajes que van uniéndose unos a otros en historias increíbles. Jorge, yo creo que tenemos la misma pregunta para continuar. Sí, la pregunta es ¿cómo nace tu afición a la lectura y cómo nace tu afición hacia las novelas gráficas? Yo creo que nacieron juntas. Como les contaba a los niños en el café, me crié en una casa con muchos adultos. Mi papá tenía muchos hermanos que estaban solteros en esa época y nosotros vivíamos en el mismo sitio, pero no en diferentes casas. Mi papá tenía una pequeña casita y estaba la casa familiar donde vivían todos mis tíos, mi abuelo. Y cada uno coleccionaba cómics diferentes. En los 60-70, que fue el boom de los cómics en Chile, donde nosotros fuimos una potencia que peleábamos mano a mano con México,
éramos los más grandes de Latinoamérica. Había muchos cómics, entonces cada uno elegía una rama. Habían algunos que tenían cómics de aventuras, de guerra, qué sé yo, y yo tenía acceso a todos esos cómics. Y como era niño también, y era el niño de la casa, todos me prestaban atención y aprendí prematuramente tanto a leer como a escribir. Entonces yo a los 5 años ya sabía leer y ya estaba leyendo cómics. Entonces mi afición por leer partió junto con los cómics. Lo primero que leí yo fue un cómic. Y de ahí en adelante no ha parado. Después descubrí las novelas y otro tipo de literatura, pero siempre la narrativa gráfica fue lo que me encantó y lo que derivó a que se convirtiera en lenguaje primordial en el que yo narro historia ahora. ¿Y qué lecturas te construyeron? Yo digo, destellos que tengas de esos momentos de tu infancia, cosas que tuviste en tus manos y que te llevaron a mundos increíbles y que se fueron transformando casi en tu oficio. Las historias de guerra de cómics que se hacían acá en Zigzag como Trinchera, que hablaban de la Segunda Guerra Mundial y eran bastante apegados al tema histórico. Me acuerdo de cuando Montgomery venció a Rommel, que era un cómic que hablaba justamente de cómo Montgomery pudo poner atajo al zorro del desierto, que era un general alemán que venía arrasando en África. Y lo otro era Jin de la Selva o Tarzán. Hablaban de la aventura y estos mundos imposibles que estaban en el continente negro, en África. Y de ahí yo creo que empezó a surgir el gusto tanto por la rama histórica como por la rama de la fantasía. Buenísimo. Jorge. Felipe, viendo tu currículum, me detengo en lo primero que es tu formación académica, que tú estudiaste contador general entre el 90 y el 94. Pero aquí estamos con fecha, ¿no? Que la gente empezó a sacar. No, es que la fecha es importantísima. Nos contaste que en los 70 se dio tu... Sí, ya fuimos sacando conclusiones. Claro, sí, ya fuimos sacando conclusiones. Entonces, la fecha para mí es importantísima porque estamos hablando también posterior a la vuelta a la democracia en nuestro país, cuando comenzamos nosotros también a vivir un boom comunicacional y empezamos también a traer a nuestro país una serie de literatura, cultura, música y también novelas que no eran habituales hasta antes de esa fecha. En los años 90 había todo un submundo y sobre todo en el cómic teníamos bastante poca... en los años 80 teníamos muy poco material para leer. A propósito también de lo que tú estás comentando, hay un momento histórico que es súper interesante desde el punto de vista histórico y muy lamentable desde el punto de vista creativo, porque se cierra Zigzag y eran cosas como muy puntuales las que nos llegaban. Teníamos solamente aventuras del Pato Donald, de todo lo que era Disney, Condorito y los Pitufos, y paremos de contar. Como que en los 90 empieza a llegar mucho material a nuestro país. ¿Cómo es lidiar? Que me sorprende mucho que tú hayas estudiado contador general. ¿Cómo es lidiar esos periodos de juventud con todo lo que estábamos recibiendo desde fuera? Y cómo nos estábamos nutriendo de una cultura que había estado adormecida durante bastante tiempo. Me recordaste que mi primer cómic fue Un Tío Rico, que aún lo tengo, del 79. Me lo compraron cuando me fui a hacer una operación a los 3 años de edad y me lo compraron antes de entrar al hospital y todavía lo tengo muy guardado como una reliquia, que es mi primer cómic. Y claro, había una especie de sequía cultural en esa época. Yo me acuerdo que aparte de las cosas que yo podía leer en la casa, lo que estaba llegando era material europeo, y era material europeo no apto para mi edad. Llegaba Manara y cosas por el estilo, que son cómics eróticos europeos, y la cultura del cómic chilena era underground. Se había dedicado durante muchos años a hablar contra el régimen militar que había, y no teníamos otra cosa. Y yo recuerdo claramente cuando iba a los lanzamientos de los fanzines que se hacían, que no eran las historias que yo quería contar. A mí nunca me ha interesado la política, nunca me ha gustado la política, y como les dije, me crié con la aventura, entonces yo quería contar cosas más entretenidas. A mí, después en la literatura, no sé, me gustaba Julio Verne,
o Arthur Conan Doyle del Mundo Perdido. Ese tipo de aventuras son las que yo quería plasmar en la narrativa gráfica, y justamente a finales de los 80, principios de los 90, teníamos fanzines que hablaban de política nomás. Y fue bastante duro para mí meterme en ese mundo y empezar a tratar de encontrar otro tipo de historia, rodeado de gente que ya sabía contar historias, que eran grandes exponentes nacionales en este submundo hasta esa época. Y fueron hartos años en los que pasé hasta que logré hacerme un camino y lograr encontrar una beta que además se fueron abriendo. Cuando empezó a llegar más material, empezaron a llegar cómics de DC, Marvel, que los traían principalmente las editoriales argentinas, y se empezó a abrir el abanico, y ahí uno se empezó a dar cuenta que no era solo hablar de política en la historieta, sino que se podía empezar a tratar otros temas, y ahí se abrió el espacio para que yo pudiera empezar a contar mi historia. Oye, comentaste recién de que estuviste en los lanzamientos de fanzine en los años 90, que es una época también de creaciones bastante interesantes en nuestro país, pero en base a mucho esfuerzo. Me recuerdo, y que lo hemos comentado nosotros junto con Ramón, por ejemplo, en Estructuras Metálicas, nos recordamos de repente de Anarco, y era ese típico dibujo universitario, que circulaba de fotocopia en fotocopia, escrito en negro, o Los Hermanos Rata de Marco Torres. ¿Cómo fue esa escena? ¿Cómo te influyó hacia lo que tú querías? Ya esa escena que tampoco tiene un lenguaje político, tiene un lenguaje más de aventura, incluso hasta de comedia. Sí, la revista Bandido, la revista Trauco. Trauco, claro, Bandido, tienes razón. Sí, eran de esa época. Y a mí no me gustaba. ¿No te gustaban ya? No. A mí no me gustaban porque había otra línea que la estaba publicando, si no me equivoco, y si me equivoco que me perdonen, Javier Ferreras, que ahora es el editor de visuales, que fue el creador de Diablo. ¿Ya? Publicaba una revista que se llamaba Asteroides, y la otra, no me acuerdo cómo se llamaba la otra, pero Asteroides era una revista muy similar a lo que hacía Bandido, que publicaban historias originales, pero además pirateaban historias de afuera, de Argentina, de Europa, y las ponían ilegalmente sin pagarle derecho a nadie. Y ahí encontré mucha adaptación de libros de Asimov, y esos cómics de ciencia ficción me llevaron a conocer a Isaac Asimov como autor, y a meterme en lo que era la literatura de Isaac Asimov, pero era para el otro lado. Yo leía La Bandido y no me llenaba. Yeah. No era algo que era lo que yo quería leer. Y cuando encontré esta revista de Asteroides, y la otra se llamaba Alacrán, que se contaba fantasía y cosas por el estilo. De hecho, creo que habían hasta unas historias de Conan metidas por ahí entre medio. ¿Conan el Bárbaro? Conan el Bárbaro, Yeah. sin poder derecho. Y ahí yo dije, este es mi nicho. Y esas las coleccioné todas, y deben haber algunas por ahí guardadas en algún baúl en la casa de mis padres aún. Y ya esa fue la que me aferré. Más que al otro tipo de historieta, que sí, había mucha parodia, y había aventuras, pero de otro estilo que... No, la verdad es que era chico, no tengo idea por qué no me llenaban, pero es como... Uno las veía y yo decía, no es lo que yo quiero hacer otra cosa y quiero leer otra cosa. Oye, hablaste en un primer momento de Julio Verne, hablaste de Arthur Conan Doyle, hablaste ahora de estos otros elementos que te llamaron mucho la atención. ¿Quiénes más te inspiraron? ¿Y de quién más sacaste también ideas para lo que estás desarrollando en la actualidad, o lo que has desarrollado ya desde de adulto? En cuanto a la fantasía, fue Tolkien. Leí El Hobbit, y después leí El Señor de los Anillos, y después leí El Silmarillion y no lo entendí, después lo volví a leer y medio lo entendí, después lo volví a leer y ahí lo entendí. Y en la ciencia ficción me pasé de Asimov a Philip K. Dick, y después encontré a Stephen King en su época de los 70 también, cuando filmaba con su alter ego. Y me fascinaron esas historias. Yo creo que son las historias que más, las novelas que más me gustan de King. Las actuales me gustan mucho. Y ahí leí Running Man, esa adaptación que hicieron con Schwarzenegger, que no tiene nada que ver,
y me voló la cabeza. Es una predicción que hace Stephen King del mundo de los reality. Habla de que los reality están tan difundidos, que les va tan bien, que tienen reality de gente obesa que los ponen arriba de una bicicleta y el que queda vivo al final, o el que no le da un ataque cardíaco y no se desmaya, es el que se gana el premio. Hasta el Running Man, que es el más heavy, que es donde una persona se arranca por la ciudad y hay recompensa que lo van buscando, y un hombre que tiene a su esposa enferma de cáncer y no tiene los medios porque la salud no cubre esas cosas. En los 70 está escribiendo de la actualidad, sobre todo en Chile, Stephen King. Se desespera y se mete en Running Man. Dice, ya, si me matan, por último le va a llegar la póliza a mi señora y con eso ella va a poder curar su enfermedad. Y me impactó porque en esa época ya la leía y ya veía similitudes con lo que estaba pasando. Y finalmente, como le contaba a los chiquillos también en el café, Lautaro Joven León Trabado de Arauco, que fue uno de los pocos libros que me obligaron a leer en el colegio y que lo terminé con gusto, me llamó la atención por la historia chilena. Fernando Alegría. No sé, que nunca me puedo acordar quién es el autor. Pero bonito libro, sí. Sí, muy bonito. Y después era de la Zigzag, no sé si tuviste esa edición. Estaría un dibujo afuera bien bonito. Sí, exactamente, esa misma edición. Y leí y dije, oye, pero acá tenemos material para hacer cosas épicas. Y después, al tiempo después, vi Corazón Valiente y dije, ¿por qué no hay una película de Lautaro con esta temática épica? Porque igual Lautaro Joven León Estado de Arauco metía en romance, metía otras cosas que se llevaban en las novelas en esa época. Y eso me derivó a empezar a pensar en lo que terminó siendo Lautaro el Ascenso, que es una novela gráfica que hicimos junto a Francisco Mistroza, Claudio Muñoz, Francisco en guión, Claudio en dibujo y José Luis Cote Carvajal en color, con la que en el último tiempo, y estoy muy orgulloso de eso, nos hemos ganado todos los premios que han habido de historieta en Chile. Nos ganamos los PIC del año pasado, de la Feria Internacional del Cómic. Nos acabamos de ganar ahora los Pepos, mejor guión, mejor dibujo y mejor historieta. Y en enero nos ganamos un premio que se entrega en Japón a nivel internacional de manga. Y estábamos compitiendo con mangaka de toda Asia, muy seco, y nosotros nos ganamos una medalla de bronce. Entonces, como pueden ver, desde ese niño que en el colegio leyó a Lautaro y dijo, esto me gusta y de aquí tengo que sacar algo, hasta el adulto mayor que terminó haciendo una novela gráfica llamada Lautaro el Ascenso. Pasó harto rato, pero a la vez fueron muchas las satisfacciones que me entregó seguir dedicándome a lo que me gusta durante todo este tiempo, que no es un camino fácil. Oye, tú nombras a Stephen King y fíjense que aquí en tercero medio yo soy profe de lenguaje, trabajo harto con Stephen King y los estudiantes enganchan rápidamente. Hicimos el año pasado radioteatros con algunos cuentos de Stephen King. Salieron los lunes y los jueves, muy tarde por la noche. Y, oye, de verdad, enganchan muchísimo. ¿Y revisaron los radioteatros del Dr. Murphy? Mi amigo Jorge compartió material al respecto. Es interesante que los estudiantes tomen conocimiento y vivencien esa historia de la radiofonía que te puede llevar a caminos creativos muy... Y que está volviendo con el podcast y con los audiolibros. Yo he escuchado varios audiolibros que son casi un radioteatro, son varios personajes los que interactúan, les ponen efectos, no es solo una persona leyendo el libro. Entonces yo creo que puede volver el radioteatro y sería muy lindo, es un muy buen recurso narrativo. Oye, y tú nombrabas a Tolkien. Sí. ¿Te parece que hagamos una pausa musical? Vamos a una pausa musical, pues. Vamos a una pausa musical, vamos a ir con Led Zeppelin y la canción Rumble On, que está inspirada en Tolkien. Eran buenos lectores en la antigüedad del heavy metal, o los primeros años del metal. Así que vamos a ir entonces en Radio Fira 89.7 del corazón del Diego, en este programa especial con el artista Felipe Benavides y el coleccionista de cómics Jorge Saavedra. Vamos a escuchar Rumble On de Led Zeppelin y volvemos nuevamente a la conversación tan interesante que tenemos en este día del libro. Punto 7. Con motivo del Día del Libro, estamos con don Felipe Benavides, Jorge Saavedra, hablando de cómics, narrativa gráfica. Un lujo poder darse este tipo de conversaciones en estos tiempos en donde todo es tan automático y la gente está tan ensimismada en un teléfono. Podríamos descubrir quizás tanta fantasía y tanto mundo interesante si nos acercamos a esta forma de creación, ¿no? Felipe nos comentaba en el primer bloque las lecturas que lo fueron construyendo.
¿qué le recomendarías tú a un estudiante de primero medio, octavo básico, quizás sexto, que están como empezando en el mundo de la lectura? ¿Le recomiendas algo, algún listado de obras por las que podrían partir? Para hacer esto está difícil. Yo creo que Mampato, que es lo nacional, que está en esa línea, y siguiendo algo que le dio inspiración tanto a Oscar Vega como a Temo Lobos, Aster y Obelix, y de ahí la escuela franco-belga, Tintín, ellos están con aventuras como para esa edad, para sexto básico. Y ya un poquito más grande. Un poquito más grande. Yéndonos para Norteamérica, a mí me gustó mucho la Young Justice de Peter Davis. Es un cómic muy entretenido. Yo cuando empecé a leer superhéroes, los superhéroes son medio... se han vuelto lo mismo generalmente. Hay que un villano, hay que derrotarlo, no sé cómo derrotarlo, me derroto como Dragon Ball, y eso aburre un poco. Pero a veces hay chispazos de genialidad, y la Young Justice de Peter Davis, que habla de los sidekicks, de los que acompañan a los superhéroes, de Robin, de Kid Flash, viven aventuras juveniles que son muy entretenidas. Yo los leí y me mataba la risa con ellos, y después, antes, pero después porque es un poquito más adulta, la Liga de la Justicia Internacional de Giffen y Matei, que me inspiró a seguir tratando de ser guionista de cómics. Ellos hacen una sitcom con superhéroes también de la B, que no eran tan conocidos, y viven un montón de aventuras, les cortan el gas en el edificio, tienen que bañarse con una abuela, cosas por el estilo que son más mundanas de estar peleando con tanto alienígena, pero son muy, 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 muy entretenidas. Y yo creo que lo principal para los niños y a los profesores, se los digo, es que se entretengan leyendo. Si se entretienen leyendo, después van a poder ir buscando cosas más densas. Es como la comida. Tienes que empezar a comer platos menos condimentados para empezar a acostumbrar el paladar, y después tirarte unas quesadillas con chile mexicano que te van a picar hasta los ojos. Pero no podéis partir por ahí. Entonces, tal vez partir con algo que sea entretenido y que los niños digan, me gusta esto, y ahí empiecen a crear el hábito de la lectura para después seguir con otras cosas. Yo tengo un chico de 11 años que empezó leyendo Papelucho, leyó Papelucho en el colegio y le encantó, y tuvimos que comprar toda la colección de Papelucho, y se divierte mucho leyendo Papelucho, y de ahí empezó a leer otras cosas. Pasó, no sé, a Percy Jackson, ponte tú, y también le gustó. Pero eso, entreténganse, hagan que los niños se entretengan leyendo, y de ahí vamos a poder crear un lector después más avesado. Oye, Felipe, mira, qué maravilloso tus comentarios, y tengo hartas cosas que decir al respecto. Yo siempre he creído y he manifestado que el inicio, la entrada a la lectura por parte de niñas y niños debe ser a partir de los cómics. O sea, creo que eso le va a hacer más agradable este inicio, que también va en parte a lo que es las características del aprendizaje en los primeros años de vida, con colores, con formas, ¿ya? Y que vaya también de la mano con letras. Siempre lo he creído de esa forma. Creo que un control de lectura a veces te espanta más que atraerte al mundo de la lectura, y un Mampato me parece como clave, incluso hasta un Barrabás, un Aster y Obelix, como tú bien lo has comentado, es una forma maravillosa de adentrarse hacia lo que es el mundo de la lectura en los primeros años de vida. Y desde lo que comentabas también me surgió algo de nostalgia, porque precisamente Kay Giffen, uno de los autores que tú nombraste recién, falleció el año pasado, y él, gala de su buen humor, posteó en su Twitter, en X, hoy día como se llama esa red social, una publicación posterior a su muerte. Y era haciendo una broma de que no había ido a una Comic Con y que por eso había pasado a mejor vida. Lógicamente que eso lo había hecho en acuerdo con sus círculo más cercano, pero como también la influencia de los artistas van moldeándote a tomar decisiones. Tú ahí comentaste algo que es a donde voy con mi próxima pregunta, es cuando tú
hay varios artistas que te llevaron a tomar una decisión de ser guionista. ¿Cuándo tú tomas la decisión, cuándo es el punto clave en tu vida para decir, sabes que este es el camino que voy a seguir laboralmente, profesionalmente? Y es dedicarte al noveno arte, a la novela, al cómics, a la historieta. ¿En qué momento de tu vida decides que es a lo que le vas a dedicar a tiempo completo? Difícil pregunta, no me acuerdo la fecha exacta. Probablemente está en algún estado febril. Yo me enfermaba mucho. Y yo creo que debe haber sido uno de los últimos trabajos apatronados que tuve, que fue en un banco, que no voy a decir cuál es porque no paga auspicio. Y ahí me di cuenta que había un Game of Thrones dentro, porque todos eran subcontratados. A mí me subcontrataba una empresa, a otro compañero otra empresa, entonces llegaba otro compañero de otra área a pedirme algo a mí que no me correspondía, y no se lo iba a pedir, no sé, a programación, yo estaba en diseño, porque los de programación estaban contratados por otra empresa. Era terrible. Estuve un rato ahí y salí con un colon del porte de una pelota de playa, y dije, no, sabes que estoy puro leseando. Y empecé a dedicarle más esfuerzo y ganas a la historieta, y no solo a hacer historietas, sino que hacer talleres, a hacer eventos. Ahora también estoy metido en la producción de eventos que tienen que ver con la historieta. Al principio me hicimos uno en Concepción, pero que tuvieran que ver con el área creativa. Ya hace poco también entré por motivos de la vida a un trabajo de oficina de nuevo, y duré 2 meses, porque fue como el esfuerzo no vale la pena de las lucas. Y yo no soy millonario ni nada menos, y aún así creo que es mejor tener menos dinero pero más satisfacciones, que tener menos pelo, el colon más hinchado y más plata. Creo que por ahí va el tema. Entonces yo creo que la decisión tiene que haber sido a principios del nuevo siglo, cuando las .com empezaron a fallar, y yo estaba trabajando en .com y me iba bastante bien. Era jefe de proyecto en eso, y cuando empezó a colapsar esa burbuja, fue más difícil encontrar trabajo, bien remunerado, y ahí empecé a migrar a hacer historieta de manera remunerada, dedicarme a hacer cómic en ese sentido. Y acá es difícil hacer historieta. Es mejor trabajar para los mercados extranjeros, para los que el cambio les favorece, y nosotros somos más baratos en ese sentido. Y dedicarme al guión, yo creo que fue por ahí por el 2005, porque yo hacía todo en esa época, dibujaba y todo, pero me di cuenta que había gente que dibujaba mejor que yo y más rápido, y no así la historia, no sabían construir bien la historia. Y yo ya había estudiado guión multimedia en la universidad, sabía guión audiovisual, entonces podía por lo menos armar mejor la historia que lo que se estaba haciendo, y me dediqué solamente al guión, cosa que me arrepiento y estoy tratando de volver al dibujo, pero de ahí salió lo de guionista, y creo que no lo hago tan mal. Si me gané un par de premios, quiere decir que algo ha funcionado toda la práctica, por lo menos de estos años. Oye, y Jorge, tú que también te manejas ahí en grandes creadores del mundo del cómics, ¿cuánto peso tiene el guión y cuánto peso tiene el dibujo? ¿Cuál va primero? ¿O eso surge desde el arte del momento, la inspiración? ¿Cómo se dan esos equipos creativos? Que Jorge dé su opinión después de Bueno, yo creo que lo primero es un argumento, o sea, no vale nada. El argumento es lo primero. Sí, para mí, o sea, puedes tener un dibujo muy bueno, pero si el argumento no sostiene el trabajo, creo que no vale de nada. Y aunque también es viceversa, o sea, también necesitas de alguna forma también plasmar con un buen arte lo que estás tratando de narrar, de relatar. Pero creo que lo primero para mí es el argumento. Es como una película finalmente, o sea, si puedes tener tremendos actores, tremendos efectos especiales, pero si el argumento no es bueno, y como ha sucedido mucho hoy día en el mundo de la ciencia ficción, tanto en el cine como en el streaming, los fans y la crítica te va a pasar la cuenta.
creo que lo mío va más que todo por un buen argumento y de la mano el arte, el dibujo. Buenísimo. Yo estoy totalmente de acuerdo, aunque existen excepciones, sobre todo cuando uno es chico. Cuando uno está recién empezando, se va primero por la vista, en todo sentido. O sea, uno no ve si la chica que le gusta tiene buenas notas, sino ve que sea linda primero. Y después se preocupa de otras cosas. Con la historieta también, primero uno ve los dibujos que sean buenos y después ve si le gusta la historia cuando es niño. Yo me acuerdo los X-Men de Jim Lee, que me encantaban por el dibujo de Jim Lee, y que menos mal estaba junto a Chris Claremont, Claro. un gran guionista, entonces salían una historia increíble de ahí, y era una buena combinación. Pero claro, hay cómics que tengo porque el dibujante me gusta, pero no los leo porque son inleíbles. Son muy malos los argumentos. Y al revés, o sea, creo que lo principal es una buena historia, porque hay cómics que están no tan bien dibujados. Ponte tú, Mouse, que es una historia que habla del holocausto, y los nazis son gatos y los judíos son ratones. El dibujo no es maravilloso, es funcional, no es maravilloso, pero el argumento es tan bueno que tú te caes pegado ahí. Entonces, si ese mismo cómic hubiera tenido un mal argumento, no lo habría comprado nadie. No, claro. Nadie sabría que Mouse existe, y ahora Mouse es una obra de arte que todo el mundo reconoce. Y cuando tú estás creando, Felipe, la historia, ¿tienes como atisbos de cómo debería quedar en la imagen? Como tengo formación de dibujante, sí, pienso cómo eso va a ser plasmado, y de hecho no lo hacen todos los guionistas, pero tengo concesiones con el dibujante y sé que le va a costar dibujar una cosa o no, porque más o menos entiendo cómo se dibuja, entonces trato de no poner planos muy alocados, y cosas por el estilo. Pero sí, siempre estoy pensando en cómo se va a ver plasmado eso gráficamente. Ahora, la gracia que tiene en la historia de trabajar con más personas es que los dibujantes te sorprenden. Entonces tú les das el guión de una página y ellos a veces fusionan 2 viñetas o separan 2 viñetas y te entregan un resultado que tú no pensaste, porque es otra mano y es otro punto de vista, y eso lo enriquece. Es como, yo siempre digo, es como un matrimonio que tienen un hijo, que los genes no son de uno nomás, son de los dos. Entonces, claro, si la mamá es chiquitita y el papá es alto, lo más probable es que el niño salga por lo menos mediano, y ojalá alto, pero es difícil que salga chico. Entonces, se juntan esa mezcla de ADN creativo y siempre sale una obra mejor que la que pudo hacer solo el dibujante o solo el guionista. Amigo Ramón, ¿le parece que vayamos con otro espacio musical? Me parece. ¿Le parece Queen? Vamos con Queen. ¿Una banda que a usted le gusta mucho? Por supuesto. También, justamente. Vamos a ir con Flash. Yo creo que ahí, a la creación que uno puede tener en la mente respecto a Flash, se suma esta banda sonora y ya el producto es increíble. Está sonando siempre en Radio Fira. Sí, aparece de repente y uno dice, oye, ¿qué es esto? Sí. Y se escuchan como voces, como sonidos entre medio, y es justamente Flash. Es con toda esa épica, aparte de la épica de la historia, viene esa épica de la música, y es la combinación perfecta. Escuchamos entonces a Queen con la banda sonora de Flash Gordon en Radio Fira 89.7, desde el corazón del Diego, en este programa especial con motivo del Día del Libro y la visita de Felipe Benavides a nuestro café literario. Eso era la extraordinaria banda Queen con Flash en Radio Fira 89.7 o desde la aplicación Seno Radio, para todos los auditores de la ciudad que se han dado un tiempo, un espacio para escuchar historias de Felipe Benavides respecto a cómo se fue formando en el noveno arte. Y conectamos con nuestro contertulio Jorge Saavedra a la distancia, está en Santiago Jorge, y la magia de la tecnología nos ha permitido tener 2 viñetas, tener 2 viñetas en esta conversación. Sí, oye Felipe, tú recién nos comentabas que hay un momento en el que más o menos a principios de este siglo ya decidiste dedicarte a lo que es tu profesión actual,
¿ya? Como dibujante primeramente, luego como guionista, hoy día como organizador incluso también hasta de eventos relacionados a la temática, ¿ya? Pero es más o menos ese momento, y no sé si coincides conmigo, que es una época también del renacer del cómic en Chile, como que a partir también de principio de siglo, se van dando una serie de sucesos que van haciendo que la escena empiece a emerger con bastante fuerza, y va un poquito de la mano con nuevas tecnologías que van permitiendo también abaratar costos, y lo que en un momento conocíamos en fotocopia, hoy día ya pueden ser presentados, por ejemplo, en papel de mejor calidad. Me recuerdo lo que se hizo con Star Mal, por ejemplo, que antes eran solamente fotocopia, después ya lo estábamos pudiendo comprar. También esto hecho por Marco Torres, me acuerdo, y empieza a surgir también un fenómeno que va de la mano también con el cómic. ¿Por qué? Porque me recuerdo, por ejemplo, las cartas de mito y leyenda, que fueron muy consumidas por la juventud a principios de siglo, que los compra Salo, que se abren kioscos y que a su vez también empiezan a colocar productos también de los mismos autores de mitos y leyendas en los kioscos. Empiezan a hacer ahí como un pack completo. Entonces te empezás a encontrar con una serie de fenómenos que van nutriendo la escena. No sé si coincides conmigo. Y desde ahí mi consulta: ¿cómo viste ese periodo y cómo es la escena actual del cómic chileno? Yo estuve ahí, metido. Estuviste metido ahí, ya. Armamos una empresa que lamentablemente no dio buenos frutos, junto a Mauricio Herrera, a Juan Vázquez. Que hoy día está en México, Mauricio Herrera. ¿Está radicado ya? No, creo que está... Hoy ya volvió. Yo sabía que estaba en México. Sí, está en Las Vegas, lo último que supe yo. No sé. Juan Vázquez, Gonzalo Ordóñez, José Luis Flores... ay, se me va el nombre. Bueno, habíamos como 8 hoy que armamos una empresa y armamos una revista que se suponía iba a distribuir Salo, se llama Berserker. Berserker, sí. Historia de varios autores que trabajaban en mito y leyenda, y el chiste era poder hacer algo ad hoc a eso. Entonces, hablar de los guerreros Berserker, que son estos guerreros germanos, y ir contando otras historias que tuvieran que ver con mitos y leyendas en general, para poder salir a través de la distribución de Salo en kiosco. Lamentablemente hubieron cambio administrativo en Salo, y cuando pasan eso los contratos son olvidados, y no llegó a un puerto, pero estaba ahí. Yo estuve ahí en ese fenómeno, viendo cómo a Mito y Leyenda le iba bien y después cómo le fue mal. Por la avaricia de los dueños, que empezaron a sacar demasiado material cuando llegaron a México, y ya para los jugadores era imposible coleccionarlos. El chiste de las cartas son coleccionables. Entonces, se tomaron el mercado ellos mismos y mataron la gallina de los huevos de oro. Y por otro lado, salió el 2005, si no me equivoco, Roy Story, una novela gráfica que adaptaba la novela de Alberto Fuguet, ¿ese? No me acuerdo el escritor, pero la hizo Gonzalo Martínez. ¿Ya? Un gran narrador gráfico, dibujante de Mostadik, por ejemplo. Con Francisco Ortega. Con Francisco Ortega, exactamente. Y ahí yo creo que ese es un punto de inflexión, porque le entregó a las personas que estaban en las editoriales, y no hablo de editores, sino que hablo de los que le ponen plata en las editoriales, se dieron cuenta que la narrativa gráfica, como empezamos a llamarlo desde esa época, del 2009 más o menos, no era solo para niños. Pasó un fenómeno bastante entretenido. Salió esto y se dieron cuenta que podían ser novelas gráficas, y podían ser con temáticas de adultos, no solo superhéroes. Y en el 2009, junto a Gonzalo y José Luis Cote Carvajal, creamos una agrupación que se llamaba la NGI, la Agrupación de Narrativa Gráfica e Ilustración de Chile, donde fuimos más de 1000 miembros, y trabajamos con ProChile y con la Escuela de Diseño de Santo Tomás, haciendo talleres, encuentros internacionales. Trajimos editores de Argentina, de Francia, de Estados Unidos, de Perú, para ver cómo funcionaba ya la movida de la historieta, para empezar a ver cómo la podíamos hacer funcionar acá. Y el 2011 salió un artículo en el Mercurio que decía el boom del cómic chileno.
donde entrevistaban a Miguel Ferrá por el retorno del Dr. Morty, a Francisco Ortega, por las cosas que estaba haciendo, y a varios otros autores, a Felipe Vega también, a Gabriel Rodríguez, que está trabajando para afuera. Felipe Vega, hijo de Oscar Vega, el creador de Mampato, que trabajó para Francia y estuvo radicado ya en Europa harto rato. Y de ahí en adelante, desde el 2009 nosotros empezamos a hablar de narrativa gráfica, porque cuando uno iba a hablar de historieta o cómic, todos los miraban con cara de esta cuestión es para cabros chicos, váyanse para allá. Y cuando empezamos a hablar de narrativa gráfica y poníamos a Road Story como ejemplo, se empezaba a dar cuenta que esto también podía ser un tema serio, que podía entrar en la universidad, que podía ser comercial, en cuanto al libro, que se podía poner en las librerías, porque en esa época también empezó a morir el kiosco. En 2005 más o menos empezaron a morir los kioscos, entonces ya no había dónde vender los cómics, que antes era el punto principal. Y de ahí en adelante ha sido todo no cuesta arriba, sino que el gráfico se ha ido para arriba. Y las publicaciones de tener 5 libros publicados en el 2010, ahora que se publican más de 60, creo que más el año pasado, no hemos sacado la cuenta, ha sido esplendoroso y cada vez ha sido mejor. Acaba de salir un artículo en La Cuarta que habla de Paulina Palacios, la creadora de Maestro Gato, y con su última novela novela gráfica publicada por Editorial Planeta, ha vendido más de 80.000 ejemplares. Uf. 80.000, eso no se veía. Un número grandote. Hace miles de años, acá, o sea, de los 70 que no se veía una cantidad de venta así en un solo volumen, en un solo libro. Y ni siquiera en la literatura es así, o sea, los literatos más consagrados se acercan a esa cifra. Claro, en Chile más o menos se están acercando a los 100.000 copias un libro y eso es éxito de completo. Sí, o sea, un libro que venda 1.000 ejemplares en un año es un éxito. O sea, nosotros con Lautaro del Ascenso vendimos 1.000 ejemplares en 6 meses y fue un éxito rotundo para la editorial. Entonces yo creo que ahora estamos en una época, no sé si dorada, pero súper fértil. Hay una tierra súper fértil, donde sobre todo las mujeres están llevando la batuta. Hay un montón de creadoras, ya nombré a Paulina Palacio, la Pía Prado, la Javiera Grandoña, que están publicando tanto en webtoon como en físico, la Catalina Corbalán, que todas son estilo medio manga, y les va súper bien. O sea, tú les llevas a un evento y ellas tienen fila de gente esperando para que les firmen sus libros, y está súper, está pasando todo, está todo pasando en la narrativa gráfica nacional, y nos están tomando de ejemplo en otros lados, no en Argentina porque ellos tienen su mercado y funcionan de otra manera, pero nosotros hemos ido a ferias del libro de Colombia, de México, de Perú, de Bolivia, y ellos quieren saber cómo lo hicimos nosotros, porque ellos todavía están como nosotros estábamos a finales de los 90. Oye, Felipe, qué maravilloso tu comentario con respecto a la escena nacional, de la cual coincido completamente, cómo finalmente las grandes editoriales han tomado también posesión de este producto, y eso también, con toda la maquinaria publicitaria que llevan, permite que sea promocionada de forma más amplia que en otros momentos. Yo tengo varias historias inconclusas ahí de algunos cómics chilenos que las encontraba también en algunos eventos y que era hecho a bastante pulso, y desde ahí no tenías la suerte a veces de poder ir continuando las sagas porque o no te encontrabas nunca más con el autor, quien era quien vendía, imprimía el título, o finalmente ya el tema el proyecto quedaba caduco, no seguía avanzando. Pero qué bueno que hoy día, claro. La maldición del número 1, que la tuvimos durante mucho tiempo, ya hace poquito que ya la cortamos, tuvimos que hacer un montón de machitunes. Claro. Oye, y en esta escena que tú estás comentando a nivel nacional, ¿qué es lo que te ha llamado la atención y qué es lo que te ha llamado la atención también de lo que se haya publicado desde el extranjero? Desde ahí comentarte y comentar también para los auditores un descubrimiento que en algún momento hice de la novela Hierba, la novela gráfica Hierba de Keun Seok Yeon Kim, una novela coreana que habla con respecto a la historia de una muchacha coreana quien era reclutada por el ejército japonés a realizar labores sexuales
y que esa persona todavía, quien inspiró esa novela está viva, y de verdad que es grotesco la historia, es impactante, y la narrativa ayuda mucho a conmoverse y a empatizar con esta persona. Comentarlo, digamos, desde lo que me ha tocado ver. ¿Qué te ha tocado ver a ti que te haya llamado la atención tanto en Chile como en el extranjero? Yo participé como rotulista, en los años de Allende, ¿Ya? de Carlos Reyes y Rodrigo Elgueta. Sí. A mí me llamó la atención de esa novela gráfica que la manera en que la enfocaba el guión Carlos era a través de un periodista que no tenía, era un periodista norteamericano, entonces él no tiene un sesgo político. A él lo mandan a Chile para ver lo que está pasando acá cuando Allende es elegido como presidente, y él se queda acá y empieza a documentar todo lo que pasa durante el gobierno de Allende hasta el golpe militar. Pero un punto de vista lejano, no es ni de derecha ni de izquierda, y nos dice Allende lo hizo bien y los militares lo hicieron mal, los militares lo hicieron bien y Allende lo estaba haciendo mal. Solo es documentación periodística. Y a mí me llamó mucho la atención ese libro cuando participé en él y tuve que leerlo porque puse los rótulos. Fue eso, fue lo imparcial que era, y cómo Carlos había logrado hacer eso, que es súper difícil porque uno siempre tiene algo, tiene un pensamiento, entonces de cualquier lado, y es difícil que la obra no se incline para ese lado y se vaya por el medio. A mí me llamó mucho la atención esa novela gráfica por ese logro. En cuanto a lo nacional, internacional no sabría decirte, no, la verdad es que soy bien desactualizado con las cosas que están publicando afuera, porque cuando te ponía a crear y te metí en el mundillo, te agarra la máquina y pues poco tiempo el que te queda para disfrutar tu pasión de entretención, porque lo que uno hace no te deja el tiempo que tenía antes yo para sentarme debajo de la higuera en la casa de mis papás a comer higo y leer cómic, porque ahora estoy haciendo cómic, entonces estoy perfeccionándome, estoy aprendiendo más de guión, estoy haciendo eventos, estoy preocupado del libro, si se va a publicar la segunda edición o no, entonces me queda poquito tiempo para disfrutar de las cosas y disfruto lo que está más a mano, en lo que están haciendo mis colegas acá por lo general, y en ese sentido creo que otra obra para el otro lado podría ser Futbolitas, que es de guión de José Luis Cote Carvajal y dibujada por Claudio Muñoz, que habla de un grupo de chicas que están en un club deportivo de fútbol femenino y las aventuras que tienen que pasar, y que yo creo que no tiene nada que envidiarle, guardando las proporciones, a lo entretenido que era leer Mampato. Entonces creo que los chicos podrían entrar súper bien por ahí, sobre todo si son apasionados con el fútbol. Con mayor razón, es una obra bien liviana, pero no en el sentido despectivo, en el sentido de que se deja leer rápidamente y es agradable de leerla. Creo que esos son los ejemplos, sin ser autorreferente, que te podría nombrar. Oye, y finalmente, desde mi parte, de todas tus obras, ¿cuál es tu regalona? Ahora Lautaro, porque me ha llenado de premios. Tengo un montón de galardones en la casa, entonces estoy encantado con Lautaro y por lo que me costó llevarla a cabo, por ese sueño de niño que se vio concretado de adulto mayor, y que me dio el reconocimiento de mis pares y a nivel internacional. O sea, obviamente que la quiero mucho, pero descartando los premios que he tenido, creo que Fumexu, el cómic que hicimos con Fernando Pinto en 2013, que es una invasión alienígena y que tiene que defenderla un samurái inmortal, porque con Fernando, que venía de dibujar las Tortugas Ninja y éramos amigos, nos empezamos a ver, oye, hagamos algo ya, ¿qué te tinca? Pucha, me dijo que tenga extraterrestres, pelea y samurái, y empecé a ver las cosas que tenía, las cuadré, y salió Fumexu, que era un guión que tenía de hace tiempo también, muy influenciado por Highlander, y que terminó derivando en otra cosa. Y es un guión, es una novela gráfica muy entretenida, con mucho chiste. A mí me gusta mucho hacer chistes, y en esa novela hay mucho chiste y hay mucha acción. Están todas las cosas que me gustaba leer cuando era chico. Entonces yo creo que Fumexu es mi regalón en ese sentido,
porque el Felipe de 13 años le habría encantado leer cómics. Entonces estoy encantado de lo que salió de ahí. Y yo creo que a Lautaro le hubiera gustado, al Felipe más grande, al Felipe de 18, de 20 años, le hubiese gustado leer Lautaro y se habría hecho una camiseta Team Lautaro todo el rato. Oye, Jorge, Felipe, para ir finalizando nuestra conversación, me hicieron recordar a una exposición que hubo hace algún tiempo. La prohibieron en Chile, tengo entendido. Pero era un tipo que ponía un perro, lo ponía cerca de la comida, pero el perro no alcanzaba a llegar a la comida. Entonces tú pagabas para ir a ver cómo el perro no lograba comer. Y tenía un cartel que decía, gigante, que le llegaba a todo el que iba a ver esta obra, tipo que no podía exponer más porque lo prohibieron en varios países. Decía, eres lo que lees. Claro, si tú pagas una entrada para ir a ver un crimen así, en realidad no está hablando de la obra, están hablando de lo que tú quieres ir a ver. Yo hoy día he encontrado en esta conversación a dos personas que son lo que han leído, que son lo que han visto a través de su vínculo con el mundo del cómic, que en el fondo puedo conocerlos y escucharlos. Y Felipe hoy día se pregunta si el Felipe adolescente habría leído su obra hoy, y Jorge tiene un set infinito de colecciones que las puede leer hoy día y lo llevan a cuando las vio por primera vez. Hemos conversado tantas veces de números que lo han marcado y que los tiene ahí plastificados porque son hitos en su vida. Entonces uno termina haciendo lo que uno lee. De todas maneras. Uno termina construyéndose de la lectura. Entonces, qué maravillosa conclusión tener en esta conversación del Día del Libro la importancia que tiene acercarse al arte, acercarse a la lectura, acercarse al mundo del cómic. Es una puerta de entrada para una infinidad de información cultural que te puede llevar, como decías tú, al mundo de la aventura, a distintos lugares de la imaginación. Y Jorge, tú manejas información del mundo del fútbol porque has leído algo vinculado con el cómic del fútbol, algo de un héroe que ha estado en tal lugar, y te va llevando como a laberintos que hay en nuestra mente, que se van en el fondo conectando porque somos lo que leemos. Silencio en el estadio, ¿leyeron Silencio en el estadio? No. De Álvaro Sofía. No. Es una novela gráfica que habla del partido que no se jugó de Chile contra Rusia, porque se iba a jugar sí. Yo le tengo mucho cariño a esa obra porque Álvaro fue alumno mío en un taller de guión, y de ahí se empezó a gestar la semilla de lo que terminó siendo Silencio en el estadio, que para mi gusto es una gran novela gráfica, que yo creo que es una novela gráfica imperdible si nosotros queremos saber qué es lo que pasó en nuestro país en una época en la que no teníamos conciencia, al menos yo todavía no nacía. Entonces es súper importante, y habla de fútbol y habla de las cosas del fútbol también, que uno no sabe de qué pasa si no llega el equipo contrario y ese tipo de cosas. Se me había olvidado. Y por otro lado, en cuanto a lo que dices tú de leer, yo creo que leer lo que sea, mientras no sea la etiqueta del champú en el baño, es súper importante. Aunque la etiqueta del champú del baño igual sirve, que hay gente que es alérgica a algunos productos y se puede enterar leyéndola. En fin, la cosa es que leyendo, como yo les decía a los chicos en el café literario, uno se entera de cosas que no pasan en su círculo, en su país, y puede tener información para crear sus propias historias, y como tú decías, puede viajar a mundos existentes o imaginarios. O sea, yo supe lo que pasaba en la Segunda Guerra Mundial a través de un cómic, y supe que Julio Verne le achuntó y no le achuntó a las cosas de cómo era el viaje a la luna, porque él se nutrió de la literatura científica que había en la época para escribir eso, que eran especulaciones que decían que se necesitaba tanta energía para poder mandar a alguien a la luna, qué sé yo, y él lo plasmó en su novela de ciencia ficción, que terminó siendo una predicción, como dice la gente, de lo que fue la visita al hombre a la luna. Entonces hay un meme que yo creo que es muy, muy significativo, donde hay una persona con un celular que se le acaba la batería y deja de hacer lo que estaba haciendo porque el celular murió, y al lado hay una persona que está leyendo un libro con una pila de libros al lado, y lo único que necesita él es una fuente de luz. O sea, con una vela puede seguir leyendo los libros.
Y es así lo fácil y lo casi infinito que es el acceso a la entretención o al conocimiento a través de los libros, que los celulares no los van a entregar. Radio Fira hoy día, Jorge, Felipe, ha sido ese chispazo de luz que permite a un auditor del 89.7 o desde la aplicación Seno Radio, desde Fira, desde el corazón del Diego, haberse vinculado con ciertos nombres que fueron saliendo de esta conversación y que los pueden llevar a fantásticos mundos, pueden llevar a fantásticas experiencias, ¿no? Porque somos lo que leemos. Así es. Agradecido, Jorge, agradecido, Felipe, de este tiempo de conversación. Y creo que podríamos dejar a nuestros auditores con algo de música, también vinculado con literatura. Por supuesto, vamos con algo de música y vinculado con la literatura. Como lo decíamos fuera de micrófono, amigo Ramón, pudiésemos colocar la discografía completa de Iron Maiden, porque todos sus discos están inspirados en distintas novelas y que principalmente su bajista Steve Harris se ha nutrido y que lo han inspirado para traer música maravillosa. Muy buen lector el hombre. Muy buen lector. Pero nos vamos a quedar son creo que 13 minutos de esta canción, una de las canciones más largas que tiene Iron Maiden, y que es La rima del viejo marino, que está inspirada en la obra de Samuel Taylor Coleridge, creo que se pronuncia, ¿cierto? Una maravillosa elección, buenísimo. Sí, y es un poema escrito por este poeta inglés y por allá por el año 1798, imagínense qué antiguo, ya, tal cual muchas obras que acabamos de conversar acá, pero que sigue teniendo una vigencia al punto de inspirar un disco en los años 80 y una canción también maravillosa en los años 80. Así que nos vamos con La rima del viejo marino, The Rime of the Ancient Mariner, acá en Radio Fira en la conmemoración del Día Internacional del Libro. Jorge, Felipe, agradecido este tiempo de conversación. Agradecido a ustedes por la invitación, muy cordial la conversación y cuando quieran, me avisan nomás. Muchas gracias. Muchas Así gracias. Vamos con Iron Maiden, La rima del viejo marino. 13 minutos para que la ciudad se sacuda un rato. En Radio Fira, 89.7, desde el corazón del